buenas tardes. Dentro de la programación especial que está dedicando la Televisión Canaria a las próximas elecciones autonómicas y locales, vamos a conocer hoy las propuestas de los candidatos con representación al Cabildo de la isla de La Gomera. Nos acompaña en primer lugar el actual presidente candidato por el Partido Socialista, Casimiro Curbelo. ¿Qué tal, señor Curbelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dice usted, y esta sería la primera cuestión que se nos plantea, que sería esta la última vez que se presenta. Bueno, yo creo que lo más importante en esta campaña electoral y esta nueva andadura que se presenta es ilusionar a los ciudadanos, ilusionarlos con proyectos creíbles en un momento en el que hay una crisis económica y, lógicamente, presentar las ofertas que los ciudadanos esperan y, en función de eso, pues, gobernar una vez más si los ciudadanos nos otorgan la confianza. Y a partir de ahí todos estamos dispuestos. Quizás esto no ocurre en las otras opciones políticas porque veo que hay unos vaivenes en esta última etapa que los ciudadanos no entienden. Yo, lógicamente, de continuar, lo haría en el Partido Socialista y lo haría predispuesto siempre para el cargo que crea el partido, y lógicamente en esta etapa he creído que debo encabezar en el Cabildo Insular y esa es la andadura de esta etapa que estamos caminando ahora. Y además una andadura que es la etapa final, porque hay quienes creen que una campaña electoral dura un mes. La campaña electoral dura 4 años. Dura 4 años para trabajar por los ciudadanos y para estimular con el apoyo institucional las demandas que ellos hacen. Lo que pasa es que últimamente me parece que se centra todo en un mes y esto no es real. Lleva usted al frente del Cabildo 20 años ya, prácticamente. Esto sin duda es un éxito político, pero también es un motivo de crítica para sus oponentes que dicen que es demasiado tiempo. Bueno, Coalición Canaria en Canarias tiene ejemplos donde llevan más tiempo gobernando que yo. El presidente del Cabildo de Reño llevaba pues 24, 28 años y, lógicamente, los ciudadanos reños lo querían y gestionaba recursos para y respuestas a los ciudadanos en El Hierro. Yo creo que el problema no está tanto en la edad, el problema está en estar ilusionado o no, está en disponer de un proyecto político creíble para responder a los ciudadanos y, por tanto, todos los partidos políticos combinan la experiencia política con la juventud. Ocurre tanto en el ámbito local como en el ámbito insular y insisto que lo más importante es que los ciudadanos sepan que hay ilusión, que hay ganas de trabajar con honestidad, que hay un proyecto cercano a la gente justo en una época en que se sufre como consecuencia de la crisis y que además es un proyecto creíble porque se responde de forma satisfactoria. Tenemos muchísimos ejemplos en el caso de La Gomera que ponen de manifiesto que el proyecto socialista en La Gomera es creíble. Quizás por esa razón lo han apoyado los ciudadanos en mucho tiempo. Hablando, por ejemplo, de la educación es titularidad de la comunidad autónoma, pero sin embargo el Cabildo de La Gomera cree que la educación, para estar en igualdad de condiciones los ciudadanos, es importante y por esa razón destina pues, cada año más de 600.000 euros a políticas educativas. Por ejemplo, hemos resuelto recientemente 478 ayudas a estudiantes gomeros, que suponen una inversión de 320.000 euros. Hemos hecho un convenio con la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, para atender la residencia de los estudiantes gomeros con un coste de 39.000 euros. Llevamos ya 13 años impartiendo la gratuidad en la enseñanza obligatoria en la isla de La Gomera, cuando en este momento, inclusive por parte de los que gobiernan Canarias, creen que deben suprimirse servicios y que se deben cobrar. Muy al contrario, pensamos nosotros. Cubrimos los servicios de transporte, que esta es una responsabilidad autonómica de los jóvenes que vienen desde Vallehermoso, Agulo, Hermigua y Alajeró a hacer formación profesional y el bachillerato en San Sebastián. Establecemos un convenio con la UNED desde el año 2005
que supone 36.000 euros al año y además recientemente la hemos dotado de una sede principal. Tenemos la universidad de verano, en fin. Este es un ejemplo, pero pone de manifiesto que creemos en los ciudadanos y por tanto trabajamos por ello. Y si le hablo de las políticas sociales, no hay ninguna isla del archipiélago canario que mantenga las políticas sociales que hoy mantiene La Gomera. Pero esto en la época de crisis en la que estamos, evidentemente tiene un coste, pero habrá supuesto a lo mejor el tener que elegir, el tener que diversificar un poco la situación y la inversión del dinero público. Indudablemente. ¿Qué ha tenido que reducir para poder lograr esta? Indudablemente. Creo que una de las cualidades o una de las prioridades que tiene que marcar un gobernante en esta época es la austeridad, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que marcar prioridades y tiene que establecer recortes. Nosotros no solo lo hemos hecho ya, sino que además tenemos ofertas concretas para los ciudadanos de la isla de La Gomera en este momento de crisis. La primera medida que voy a adoptar cuando yo llegue al Cabildo de La Gomera, si los ciudadanos me dan su respaldo, es modificar el reglamento orgánico de tal forma que reduzca la estructuración política del Cabildo a la mitad de cargos públicos. Es decir, vamos a reducirlo a 10, a 5 grandes áreas que son las que van a tomar las decisiones en el Cabildo de La Gomera. Eso supone ahorro importante. Pero miren, hemos ahorrado en el gasto corriente más que ninguna administración pública en Canarias y eso nos ha permitido que el Cabildo de La Gomera sea hoy, como consecuencia de sus políticas en materia de empleo, la que lleva a las menores tasas de desempleo en el conjunto de las 7 islas del archipiélago canario. Y es como consecuencia, en este momento estamos haciendo un nivel de contratación de 5,9 millones de euros, cuando realmente he criticado en alguna ocasión que el Gobierno de Canarias adeuda al Cabildo de La Gomera 6 millones de euros, 6 millones de euros y no los ha pagado, pero no los ha pagado. ¿Todavía y dice... se los deben? Sí, claro, pero el gran problema es que dice... No, sé que te los debemos, pero no te los vamos a pagar antes de las elecciones, te los pagaremos después. Bueno, después ya veremos si lo hace este gobierno o lo hace otro. Yo espero que mi colega José Miguel Pérez pueda tener la oportunidad de resolvérmelo después del día 22. Pero en cualquier caso, necesitamos ser austeros en muchísimas cosas, hemos reducido en inversión, en gasto corriente y además... Eso nos ha permitido hacer esta política de empleo, que es coyuntural, porque, claro, nosotros vamos a trabajar y pensar que vamos a intentar crear empleo estable, empleo vinculado especialmente al sector del turismo y a otros sectores productivos como el comercio, la industria, pero vinculados precisamente a estos sectores y vamos a llevar todos los proyectos de cada área para orientarlos al empleo. ¿Pero empleo público siempre? No, ¿Hasta qué punto es sostenible el empleo? Yo creo que hay que pensar en una isla de 23.000 habitantes de población de derecho y el empleo tiene que ser cuanto más emane de la iniciativa privada mejor, pero qué duda cabe que cuando ello no sea posible la administración tiene que estar para amparar este empleo. Y yo recuerdo que muchas opciones políticas criticaban esta realidad. Pero sin embargo ahora la copian, y yo me alegro que la copien bien, la copian islas del archipiélago y la copian en el seno de la isla de La Gomera, el propio gobierno, Gesplan es una empresa pública y el gobierno ha decidido pues, hacer contrataciones más importantes que en otra ocasión, con la única discrepancia que paga sueldos de 500 y pico euros, discrepo de ellos, pero en la medida que se predispone a resolver problemas a los ciudadanos lo veo positivo. Por eso hay que intentar que el empleo sea estable, pero para eso hay que tener un tejido empresarial competitivo, productivo, dimensionado a la realidad de la isla de La Gomera y mientras que eso ocurre, lógicamente las instituciones públicas deben amparar a los desempleados. ¿Cuál va a ser el sector que va a tirar de esa economía que usted predica? Va a ser el sector servicios, va a ser el sector turístico, el turismo. Y miren, voy a hacer una oferta a los ciudadanos que lógicamente tiene que ver con una delegación de competencias del gobierno al Cabildo de La Gomera. Se ha hecho recientemente al Cabildo de Tenerife, que es la delegación de la gestión del Parque Nacional de Garajonay.
El Parque Nacional de Garajonay tiene unos medios humanos, materiales, un trabajo que hacer y tiene una gran proyección el propio parque para la orientación a este sector turístico y la unidad de medio ambiente que gestionamos los cabildos canarios como consecuencia de competencias transferidas. Voy a proponer la insularización de un solo servicio de gestión que sea capaz de mejorar la calidad en la prestación del servicio, que sea capaz de mantener los puestos de trabajo, de prestar un servicio de más calidad y además de ahorrar, porque si el parque y el preparque son la misma cosa, pero están ahora gestionados por unidades diferentes, si las unimos, pues ahorramos combustible, se contamina menos la atmósfera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que es un momento para poner ingenio. Y otra propuesta que haré a los ayuntamientos es, miren, no vamos a hacer 6 servicios de recogida de residuos sólidos urbanos en la isla de La Gomera, vamos a hacer 1, porque abaratamos las tarifas a los ciudadanos, lo gestionamos con mayor eficiencia y ahorramos recursos que nos sirven para atender necesidades básicas en otros sectores. A modo de mancomunidad. Efectivamente, se trata de mancomunar el servicio de recogida de residuos y hay muchos más que se pueden mancomunar. Es decir, lo que no es posible es que la capital con 8.500 habitantes tenga un servicio de recogida, Agulo con 1.193 habitantes tenga otro distinto y que probablemente las tarifas sean distintas. Eso no es sostenible. Hay que ir a prestación de servicios sostenibles, competitivos y de calidad, porque el resto ya lo dan los visitantes en el desarrollo económico y social. Respecto al Parque Nacional, ya que lo nombra, usted hablaba de una posibilidad de ahorro, una posibilidad de mejora en la calidad, también de obtención de recursos financieros de otra índole dentro del parque. Indudablemente que sí. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta que la isla de La Gomera es, desde el punto de vista orográfico, una isla con unas peculiaridades y unas bondades que la naturaleza nos ha puesto que son impresionantes. El 10% de la superficie de la isla lo ocupa el propio parque y prácticamente se han creado colectivos para dirigir senderistas y caminantes en todos estos caminos que tienen su propia afluencia o concurrencia en el propio Parque Nacional de Garajonay. Es verdad que hay un servicio público de transporte en la isla de La Gomera nuevo, que lo gestionamos desde una empresa pública recientemente creada, porque antes era privada, que Guagua Gomera S.A.U., y que lógicamente con un sistema de gestión del transporte nos va a permitir que el servicio público a la carta haya demandas para cuando un senderista sale de San Sebastián y llega atravesando la Laja para llegar al Parque Nacional, para descender, pues llama perfectamente desde un punto de gestión el sistema de transporte adjuntasista y lo recoge. Y así sucesivamente. Esa es una fuente y hay muchísimas más que lógicamente están ligadas a nuestros visitantes y a la oferta especialmente excepcional que tiene el Parque Nacional de Garajonay, la masa boscosa de la Laurisilva Gomera. Dentro del turismo hay dos aspectos también, ya que lo ha nombrado como uno de los más importantes de la economía. Por un lado está el transporte y por otro la planta alojativa. Empecemos primero con el transporte, porque además ha habido también muchos problemas con el aeropuerto, llegando incluso a plantearse su presión. Bueno, vamos a ver. El sistema AFIS también, sí, señor Curbelo. Vamos a ver, vamos a hablar del transporte para situarnos, el transporte como un elemento de cohesión con el resto de las islas del archipiélago, por tanto, dos modos de transporte, el aéreo de una parte y el marítimo de otro. El Gobierno de España está posibilitando que haya tasas más baratas para que puedan llegar los visitantes a Canarias. La isla de La Gomera tiene un problema con respecto a las comunicaciones aéreas. Lo hemos comunicado, lo conoce el Gobierno. El propio consejero de Transportes, cuando vino la Secretaría de Estado a presentar el servicio de información AFIS a La Gomera, el propio consejero, el señor Juan Ramón Hernández, aplaudió el servicio AFIS. Yo no puse ninguna inconveniente al mismo, pero ese no es el problema del aeropuerto de La Gomera. El problema del aeropuerto de La Gomera, al que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no le ha dedicado ni un solo segundo, le ha dedicado a La Palma y al Hierro, por ejemplo, pero al de La Gomera no le ha interesado desde el punto de vista político, quizás porque no tenga mucha presencia política en la isla de La Gomera, pero tienen en su mano el dossier que le envié. Y el problema del aeropuerto de La Gomera es un problema de conectividad. Hay que conectar directamente con Gran Canaria y no hacer escala en Tenerife Norte de 20 minutos,
Eso es insostenible, impropio de unas comunicaciones modernas de principios del siglo XXI. Lo conoce el presidente del Gobierno y el consejero de Turismo y Transportes y lo conoce el propio ministro. Es un problema tarifario. No es posible concebir que para ir a Gran Canaria o Tenerife haya que pagar más de 100 euros cuando uno lo hace a través del ferry por 30 euros y lleva su coche. Y además es un problema de horario. Yo espero, Vinter Canarias lógicamente está en su obligación exigir, y la exigencia que está haciendo va entre 1 y 7 millones de euros. Yo espero que el Gobierno o los gobiernos respondan de tal forma que el aeropuerto de La Gomera sea una infraestructura útil para la cohesión territorial de La Gomera con el resto de las islas. Y en materia de comunicaciones marítimas hay que intentar que la subvención al transporte repercuta más directamente en los viajeros y no tanto en las navieras, en los viajeros. Creo que hay un servicio de transporte razonable con el exterior, marítima, por vía marítima, y lógicamente tiene lógica, aunque en su momento no lo compartimos, el que el Venchi pues haga el recorrido entre los puertos del sur de la isla de La Gomera. Sea independiente de la otra línea. Efectivamente. En materia de comunicaciones terrestres, la isla de La Gomera está en condiciones de situarse en un mes y poco, quizás en las mejores y más seguras carreteras del archipiélago canario. Hemos adjudicado ahora una obra muy importantísima que está para mejorar la señalización vertical y horizontal en todas las carreteras de la isla. Vamos a adjudicar nuevos tramos y tenemos un sistema público de transportes que nos permite pues acercarnos a la modernidad y a equipararnos al resto de las islas del archipiélago en materia de transporte público. Imaginemos pues que se resuelve ese problema o esa aspiración, empiezan a llegar más turistas a la isla de La Gomera. ¿Tienen dónde alojarse? ¿Hay alojamiento suficiente y de calidad en la isla o tendrían que plantearse de otra manera? Indudablemente, la isla de La Gomera hoy tiene una planta alojativa turística diversificada, desde el turismo rural al turismo convencional, el de sol y playa, una planta hotelera que lógicamente como consecuencia de la crisis se ha frenado en la construcción, pero hay que tener en cuenta que el primer municipio de la isla con una planta alojativa turística amplia vinculada a los apartamentos es Valle Gran Rey. Esta es una modalidad que ya está en desuso, se está ahora atendiendo a los hoteles, apartoteles o turismo rural y lógicamente hay una dimensión importante y hay que tener en cuenta que en las épocas puntas del año, Navidades, Semana Santa, pues hay una ocupación muy alta y esta es una fuente de ingresos muy importante para generar economía, para incrementar el PIB en el ámbito insular y para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de La Gomera. El turismo va a ser una de las actividades económicas más importantes que el gobierno de la isla va a potenciar en el futuro próximo, cambiando radicalmente su estructuración en el ámbito insular, es la forma de promoción y desde luego hacer de nuestros valores naturales y ambientales atractivos para que el visitante no solo nos visite, sino que deje recursos y que pueda incrementar como consecuencia de ello el nivel de vida de los gomeros. Sí, porque hay islas dentro de Canarias, que es una potencia evidentemente mundial en cuanto al turismo, que parece que no están percibiendo todo ese beneficio, ¿no? No solo el caso de La Gomera por los visitantes o las pernoctaciones que requiere, sino también en otras islas que también se da el mismo caso. Indudablemente, pero hay que tener en cuenta que en el caso de La Gomera, por sus peculiaridades en materia de comunicación, hay una propuesta que he hecho también al Ministerio de Fomento y hay respuesta de la ministra de entonces, Madalena Álvarez, respondiendo que va a hacer los estudios ambientales y económicos para ampliar el aeropuerto de La Gomera. ¿Por qué y para qué? Para establecer vuelos directos con Europa, de tal forma que las visitas no sean de un solo día, es decir, que el turista llegue por la mañana y se va por la tarde, porque es que ni le da tiempo de conocer bien a la isla de La Gomera, ni tampoco le da tiempo de gastar, si quisiera gastar adecuadamente. Ese es un hándicap que vamos a resolver en los próximos meses, si Dios quiere. Hay otra bandera que ha izado, la de la sostenibilidad, y con un proyecto de una planta hidroeléctrica, al principio como
puntera, como cabeza de punta de lanza de ese proyecto. Cuéntenos cómo funcionaría esa central. Sí, bueno, yo quiero desde aquí hacer llegar un mensaje de gratitud a los gomeros, porque la sostenibilidad de la isla de La Gomera, el grado de conservación y preservación que hoy tiene la isla de La Gomera es fundamentalmente como consecuencia del cuidado que los mismos isleños han llevado a cabo en el parque, preparque y en el conjunto del territorio insular. Nosotros estamos apostando, ya hemos firmado convenios para aprovechar las energías limpias y hacer de la isla de La Gomera una isla sostenible, de tal forma que un proyecto que integra la energía hidroeléctrica, la eólica y la fotovoltaica, es decir, que se aproveche el salto del agua, la luz solar y el viento para que se pueda generar energía suficiente, limpia, para suministrar a la propia isla de La Gomera, que eso es una garantía de seguridad porque se produce en la propia isla y no hay que esperar a los combustibles fósiles del exterior, no contamina, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de la energía hidroeléctrica, de aprovechar el salto del agua para turbinar y producir energía, una vez aprovechada la del sol y la del viento cuando hay sol y hay viento. Es muy fácil el sistema. Este sistema se aplica en la isla del Hierro, lo que pasa es que en la isla de La Gomera lo estamos haciendo con una dimensión mucho mayor para llegar a alcanzar la autosuficiencia desde el punto de vista de la producción energética de energías limpias. ¿Pero se puede llegar a esa autosuficiencia? ¿Se puede llegar a depender solo de energías renovables? Bueno, yo creo que hay que mantener siempre la energía, la alternativa de la energía de la central. Hay que pensar que un día no hay sol o hay una temporada donde hay poco sol y no hay viento, y desde luego si quisiéramos elevar el agua para turbinar energía, pues tendríamos que hacerlo con otro tipo de energía alternativa. Pero yo sí creo, yo soy muy... estoy muy consciente de la realidad que vive La Gomera. Ese proyecto elevaría inicialmente, ya hemos adoptado acuerdos en el Consejo Insular de Agua para incrementar el caudal de la presa de la Encantadora, que está en el municipio de Vallehermoso, en 300.000 metros cúbicos más, se elevaría a la zona próxima a la presa de Amalahuigue, y a partir de ahí habría la caída y todo el sistema para funcionar. Y además ese proyecto nos va a permitir una obra muy importante para los municipios del norte y para las comunidades de regantes del norte de la isla de La Gomera, que es la conectividad de las tres presas más importantes de la isla que están en el norte, La Encantadora, Amalahuigue y Mulagua. Otra cuestión que observamos a la hora de buscar datos sobre la isla de La Gomera, y hay un dato persistente que me imagino que a usted no le gustará nada, que es el precio de la cesta de la compra, uno todavía de los más altos de todo el archipiélago y además una cuestión que viene produciendo durante mucho tiempo. No hay posibilidad, no hay mecanismo para que la isla de La Gomera el precio de la cesta de la compra se establezca de una forma equiparable al resto del archipiélago, o la situación especial, el transporte hace que esto sea muy, muy difícil. No, yo creo que el transporte lo que debe hacer es abaratar la cesta de la compra. Lo que pasa es que hay otros elementos en juego que hay que irlos erradicando de esa realidad para que la cesta pueda ser similar al resto de las islas del archipiélago. Bueno, en primer lugar, no todos los productos son más caros en La Gomera que en el resto de las islas. Hay otras islas que tienen productos más caros que la propia isla de La Gomera. Pero es verdad que el transporte, lo que encarece mucho el coste de determinados productos es el ir a comprar todas las semanas a Tenerife. Por eso es tan necesaria las obras que se han llevado a cabo en el puerto de San Sebastián, que es la explanada, para poder ubicar materias primas en stock que se traigan de una sola vez y abarate indudablemente el coste por unidad. Del mismo modo, esa es una de las obras del puerto, pero hay otras, el edificio terminal y la ampliación del dique para cruceros, que también tiene incidencia, como antes señalábamos, en el turismo. Yo creo que esta es una asignatura pendiente que lógicamente se resolverá en la medida que los empresarios van a tomar participación activa. Después de aprobar el Plan Insular de Ordenación de La Gomera, hay zonas industriales que están perfectamente ubicadas en el municipio de San Sebastián. Convirtiendo San Sebastián en un lugar para dotarlo de stock de mercancías suficientes que sean capaces de ser baratas y, por tanto, reducir los costes a la hora de suministrar a los proveedores menores. ¿Pero de mercancías de aquí, del sector primario de la agricultura, o mercancías que llegan de fuera? No, las mercancías que llegan de fuera. Indudablemente la propia producción, que esas son las que valen más baratas aquí. Ya, hace unos días
anunciaba GMS, Gestión del Medio, GMR del Medio Rural, que iban a desaparecer la parte de Merco Canarias en la isla de La Gomera. Y bueno, yo espero que no sea un mensaje efímero ahora que hay elecciones en el día 22, sino que se mantenga en el futuro. Y una de las cosas que planteaba a Merco Gomera es que las producciones de La Gomera se garanticen que se llevan al mercado exterior o interior, y al mercado interior una vez que esté satisfecho y abastecido el mercado interior. Consumimos productos frescos, garantizamos que se consuman lo que producimos aquí y, lógicamente, lo que sea excedente que vaya a Tenerife. Eso es muy importante. Por eso, esa producción en la cesta de la compra es más barata que en cualquier otro punto del archipiélago. ¿Hay suficiente producción como para exportar en este sector, el primario? Y ya incluimos la agricultura, incluimos la fábrica de miel, que estábamos hablando, la quesería. Claro, es que hay que situarse, cuando hablamos de Canarias, Canarias es un territorio frágil, dividido en 7 islas. Cuando hablamos del Hierro tenemos que hablar de una isla con una población de 10.000 habitantes de población de derecho y la superficie respectiva. La Gomera con 23.000 habitantes y 378 kilómetros cuadrados. Pero ocurre no solo con la cesta de la compra, con la sanidad. Hay 2 centros de referencia en Gran Canaria y otro en Tenerife, y en cada isla tenemos los hospitales y después en cada municipio los centros de salud. Y ese es el gran coste de la doble insularidad y de la discontinuidad territorial de nuestro archipiélago. Claro, si estuviéramos unidos a Tenerife, habría un hospital de referencia y no haría falta otro hospital, pero la realidad de la isla es la que es, y por eso tiene que haber un marco de solidaridad. Y la solidaridad en épocas de crisis hay que medirlas adecuadamente. Yo he dicho, en La Gomera, cuando alguien tiene algún paciente enfermo, que lo cuide y que lo vigile. ¿Por qué? Porque en la sanidad se ha recortado en Canarias 300 millones de euros. Y vamos a ver cómo repercute ese recorte en los centros de referencia y en los hospitales de cada isla o en los centros de salud de cada isla. Vamos a ver si afecta a personal sanitario o a otro tipo de servicios. Por tanto, yo creo que todas estas reflexiones son importantes. La condición de insularidad obliga a que haya una predisposición para la solidaridad. No habría conexiones del resto de las islas con La Gomera si no hubieran las obligaciones de servicio público. Lo que pasa es que se cometió un error por parte del gobierno, y es que a Vinter le ha ido dando paquetes adjudicados en función de cómo vayan saliendo, y el de La Gomera se adjudicó de forma aislada. Es deficitario, claro, pero ¿quién asume el coste de esa deficiencia o de esa carencia? Pues tiene que asumirlo el gobierno de España. ¿Cómo se resolvería este problema definitivamente para que Vinter no diera más la lata en esta materia? Sacando para Canarias un solo paquete en materia de comunicaciones aéreas, compensa las que tienen superávit con aquellas que tienen déficit. ¿Cuál tiene déficit? La de La Gomera. Le preguntaba en todo caso también por la cesta, no por la cesta de la compra, sino por la producción agraria, si había suficiente producción del sector primario para abastecer a la isla, incluso en un momento dado exportar, que ha sido uno también de... Sí, bueno, yo creo que en algunas materias primas no hay suficientemente. De hecho, hay productos que se traen desde Tenerife para vender aquí en la isla de La Gomera. Yo creo que esta es una realidad que debe regular el gobierno de Canarias con los cabildos canarios. Ya lo está intentando ahora que hay una situación de crisis, porque antes tenía autonomía esta empresa pública dependiente del gobierno. Ya se está regularizando con La Palma y El Hierro, y yo espero que en los próximos días lo hagamos también con la isla de La Gomera, para garantizar que lo que se produce en La Gomera tenga los canales de comercialización adecuados y se lleve al consumidor, y desde luego en aquello que carecemos, pues que también se traiga a la isla, ¿no? Pues señor Curbelo, queda aproximadamente un minuto para que finalicemos esta entrevista, y me gustaría que lo utilizase usted para pedir el voto directamente a los ciudadanos para estas próximas elecciones. Para que La Gomera gane, y gane en desarrollo económico y social, en mantenimiento de las políticas sociales, en derechos, en libertades, en completar las infraestructuras que la isla de La Gomera necesita para seguir trabajando en el transporte en el sentido más amplio, para no olvidar nuestro sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, para fortalecer el turismo como una fuente de ingresos potente, para apoyar al sector de las pequeñas y medianas empresas, para no cejar ni un minuto en atender a aquellos que peor lo pasan, a los estudiantes universitarios, a los estudiantes en el bachillerato, a los mayores, a los discapacitados, y para atender fundamentalmente a los parados,
haciendo de la isla de La Gomera una isla sostenible, habitable, que progrese en libertad y en desarrollo económico, creo que es una buena opción el votar al Partido Socialista Obrero Español. Por esa razón, en nombre de los socialistas de La Gomera, les pido que el día 22 nos apoyen una vez más en esta época de crisis económica y financiera que creo que nuestra experiencia nos avala y nos avala con humildad. No es posible resolverlo todo aunque alguien lo prometa y lo diga, porque hay una época de austeridad económica y de reducción de recursos. Por tanto, yo espero que todos nos apoyen en este proyecto tan ilusionante y en el que estamos implicados los socialistas.